Para conseguir esto es necesario construir una historia, un cuento donde cada uno de los elementos interaccionan entre sí, pero apareciendo en orden cronológico a su secuencia, para así recordar el orden correcto. Así, al arrancar desde el punto de partida, el cerebro puede ir recordando la historia e identificando cada uno de los elementos a recordar. ¿Cómo crear la secuencia? En el capítulo de la visualización ya destacamos los puntos a tener en cuenta para tener imágenes visuales potentes, pues para las secuencias se requieren los mismos puntos. Recordamos los puntos que habría que tener en cuenta a la hora de crear una secuencia de asociaciones de elementos con alta retención. Hay que imaginar, simular, recrear la escena, aportando el mayor número de detalles a los 5 sentidos. No solo centrarse en el visual, que es el sentido que mayor información aporta al cerebro, sino también reforzar con el resto. Implicar al olfato, a qué huele en esa escena, a qué sabe ese objeto, qué ruido hace, cómo es de rugoso el objeto, etc. En la escena destacar algún elemento o varios que destaquen para algún sentido. Crear una escena con un color muy chillón o ruidosa u olorosa, etc. Las escenas deben contener movimiento, no ser estáticas. Se deben asemejar a una película de cine. Las escenas se recomiendan que sean fuera de toda lógica, totalmente irracionales. Si imaginamos una escena lógica habitual en nuestros días, precisamente por intrascendente, nuestro cerebro está entrenado para olvidar los detalles irrelevantes. Por tanto, la olvidaremos. Por ejemplo, las escenas pueden ser humorísticas, trágicas, sexuales o muy emotivas. Este tipo de escenas el cerebro las interioriza mejor. Los elementos que componen la escena también deben ser desproporcionados e incluir matices ridículos, inusuales, idénticos requisitos que el punto anterior. Asociar jugando con la amplia variedad del castellano. Multitud de palabras en castellano tienen una gran variedad de significados que se pueden usar para conseguir asociaciones divertidas. Te pondré un ejemplo jocoso. Imagínate la siguiente asociación. Un hombre de mediana edad que vive con su madre tiene la siguiente visión. Imagina la casa llena de sal y que su madre le da de mamar, asociación de registros procesados. Y le pregunta a su madre cuál es el mensaje o la información bruta que esconde. Y su madre le dice, muy sencillo, esa asociación significa sal ya de la casa mamón. Como veis, se pueden realizar muchos tipos de asociaciones jugando con la amplia variedad del castellano español que resultan divertidos y por tanto fáciles de memorizar. Aplicación práctica. Recordar una serie de palabras. Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos con un ejemplo práctico muy sencillo. En este caso, es tan obvio que no sería necesario ninguna técnica para memorizar esta serie, pero así lo plasmamos en algo concreto que se pueda entender. Si quisiéramos recordar esta serie de acciones a completar por la mañana: ir al banco, comprar lechuga en el mercado, ir a correos a recoger un paquete, recoger a los niños del colegio y comprarles camisas. Como punto de partida, deberíamos imaginar una sala de cine donde estamos nosotros solos. Es importante imaginarlo así, ya que el protagonista es la historia que se va a proyectar y no queremos interferir con ruido. Ante una enorme pantalla blanca. Banco. En la enorme pantalla vemos un banco con una gran caja fuerte que ocupa la mitad del cuarto. Destacamos este elemento por ser muy identificativo de los bancos de ahorros, exagerando sus proporciones. Al lado de la caja fuerte nos visualizamos nosotros, parecemos minúsculos al lado de la caja fuerte. Lechuga. Sin embargo, nos acercamos y abrimos la puerta de la caja fuerte. Incluimos movimiento y dinamismo en la historia, así como elementos absurdos. Una persona tan pequeña no podría abrir una caja fuerte tan grande. Dentro de la caja fuerte vemos una lechuga con patas. Incluimos el siguiente elemento, añadiendo matices inusuales y fuera de toda lógica. Correos. La lechuga con patas nos saluda y nos coge a corderetas. Situación cómica y dinámica. Empieza a correr saliendo del banco, pero tropieza con un buzón, que sería el elemento correos. Determinados elementos pueden sustituirse por otros similares y aportan mejor visualización o encajan mejor en la historia inventada. Niños y colegio. Al tropezar con el buzón, se parte por la base y se transforma en un cohete que montas a horcajadas. El cohete se dirige al colegio de tus hijos y aterriza en el recreo, elemento identificativo del colegio. En el recreo te están esperando tus hijos totalmente emocionados y sorprendidos al verte llegar de esa forma. Introducimos elementos emotivos y de sorpresa. Ellos montan en el cohete y sale disparado. Camisas. Cuando estáis volando en el cohete, te das cuenta de que tus hijos no llevan camisa, están con el torso desnudo. Empiezan a tiritar, estornudar y toser.
como si fueran a resfriarse. Introducimos elementos sinestésicos del tacto, el quinto sentido. Aterrizas el cohete en el tejado de un gran almacén y les compras camisas para que no se resfríen. Es importante que practiques memorización de escenas siguiendo estos consejos, pero prueba en determinados casos y para entrenar tu imaginación a desarrollar una escena basándote principalmente en un sentido. Oído, memorizando los elementos por sus ruidos, luego la misma pero usando el tacto, memorizando los elementos por sus sensaciones, así con los 5 sentidos. Es importante que te acostumbres a introducir variedad de información, no que te centres solo en la vista. Este es el mayor error que se suele cometer en este tipo de cursos de memoria. El proceso de la memorización. Capítulo 8. Terminología del libro. Antes de seguir avanzando en el libro, es necesario que definamos determinados términos relacionados con la memoria que emplearé frecuentemente a lo largo del mismo. Es probable que no entiendas el significado o uso de algún término o convención completamente. No te preocupes, quédate con esta primera explicación. Luego entraremos en detalle con cada una de ellas. Esto es un primer avance para tener una perspectiva en global, consultar durante la lectura, fusionar ideas y ver cómo se relacionan unos conceptos con otros en el proceso de memorización que luego describiremos en detalle. En el siguiente capítulo explicaremos cómo funciona el proceso de la memoria y veremos varios ejemplos en detalle donde aparecerán estos términos en su contexto y lo entenderás mejor. Nota, no te saltes este capítulo. Es importante que conozcas bien el significado de cada término y vocabulario mnemónico para que puedas entender las técnicas. Puede que los primeros términos te suelen familiares, pero solo es para calentar. En cualquier comunicación fluida se requiere que ambos extremos del canal de comunicación estén de acuerdo en el lenguaje a emplear, así como en la definición de las palabras que usen. A menudo los malentendidos o dificultades en el aprendizaje proceden de tener distintos conceptos de un mismo término o definición. Precisamente con la siguiente lista de términos y convenciones intentaremos evitar este problema en este libro. En distintas fuentes he visto incoherencias en la denominación o referencias a determinados términos que repercuten en un empleo erróneo o se generalizan en exceso, entrando en el síndrome del cajón desastre donde todo vale. Generalizar puede tener sus ventajas, pero si se quiere profundizar en cualquier tema, es necesario matizar con precisión la entidad a la que nos estamos refiriendo. Así facilitamos la comprensión y la progresión correcta de los temas. De esta forma, la absorción de los contenidos aquí presentados se realizará de manera óptima y más eficaz. Memoria. Es el organismo que nos permite procesar información, guardar y recuperar esta posteriormente. Aparte del órgano vital, también se le llama memoria a la destreza o habilidad mental de realizar el proceso anterior. Inteligencia. Es la capacidad de entender o comprender y resolver problemas. Origen, Real Academia Española. Aprendizaje. Es el acto de adquirir conocimiento de algo mediante el estudio o la experiencia. Origen, Real Academia Española. Luego, más adelante, hablaremos de las 3 anteriores en detalle, porque están muy relacionadas. Olvido es la incapacidad para recordar algo debido a ruido mental, estrés o represión. Mnemotecnia o mnemotecnia es el conjunto de todas las técnicas de memorización que establecen una asociación con algo que ya conoces previamente o te facilitan un modo más sencillo para ayudarte a recordar algo. Por ejemplo, un acrónimo es una técnica de mnemotecnia o memorización que permite recordar una serie de palabras al formar una palabra con las iniciales de cada una de las palabras de esta serie. Por ejemplo, un acrónimo famoso es OVNI, objeto volador no identificado. Con solo recordar OVNI, 4 letras, enseguida nos viene a la cabeza el resto de palabras que la completan. Información bruta. Es la pieza de información tal cual procede de su origen en su estado natural sin ningún tipo de procesado ni modelado mental por nuestra parte. Es la información objetiva. Es como una roca diamante que está todavía sin pulir, sin procesar. Por ejemplo, sería un número de teléfono que nos dan un amigo mientras hablamos, la tabla que vemos en un libro de texto, las fechas de cumpleaños de unos amigos. La información bruta, para asimilarse, debe transformarse en información modelada. Y esto se realiza de 2 formas, aplicando la lógica o mediante técnicas de memorización. En esto último nos centraremos en este libro. La información bruta la dividiremos en registros para facilitar su memorización. Recuerda aquello de divide y vencerás. Aquí sería divide y aprenderás. Información modelada. Como ya hemos adelantado antes, es la información bruta una vez procesada por nuestra lógica, filtros y modelos mentales.
Es la información subjetiva, diseccionada, distribuida y diseñada de acuerdo a nuestras circunstancias, experiencias, valores y sentidos. Esta información es única e individual. Si 1000 personas recibiesen la misma información bruta, esas 1000 personas la transformarían en 1000 informaciones modeladas distintas. Serían muy similares, se aproximarían en ciertos puntos, pero serían diferentes. Insisto mucho, pero es el tema que más dudas genera entre mis lectores del blog emowe.com y el libro. Un ejemplo de información modelada serían nuestras notas o apuntes de algo que estamos aprendiendo. Esas notas están redactadas con nuestro vocabulario más afín, las expresiones que dominamos o nos sentimos más cómodos con los esquemas y distribución del texto que estamos acostumbrados, desglosado en las partes en las que nos sentimos más cómodos y con todos los matices particulares de cada persona. La lógica, en determinadas situaciones, si aplicamos la lógica, hay piezas de información bruta que se retienen fácilmente sin necesitar ninguna técnica de memorización. Siempre que se pueda usar la lógica para retener determinada información, debe priorizarse a cualquier técnica de memorización. La lógica siempre tiene prioridad sobre la memoria, algo que debemos recordar. Debemos estar muy atentos al contexto que rodea la información bruta. Puede ser clave para usar nuestra lógica y transformar la información bruta en modelada, en vez de usar técnicas de memorización, que son mucho más costosas en recursos. Por ejemplo, las señales de tráfico están diseñadas para que se pueda deducir lo que debes hacer con solo ver el dibujo. Muchas clasificaciones y tipologías están hechas en base al tamaño, forma, tarea que desempeñan. Información procesada es la información bruta que recordamos gracias a las técnicas de memorización. Es la información ya procesada en pequeños registros o imágenes que hemos asociado. Es la información donde no podemos aplicar ningún tipo de lógica y debemos memorizar. También, al aplicar sobre esta información nuestros modelos mentales, también terminamos modelándola. Un ejemplo de información memorizada o procesada sería un número de teléfono, porque no hay ningún razonamiento que con las premisas del contexto podamos deducir el número de teléfono que tiene. Lo mismo ocurre con los nombres de las personas, los nombres de las ciudades, etc. Hay una gran cantidad de información que no contiene lógica, hay que memorizarla, sin más. Información mixta. En otros casos, la información bruta tendrá elementos lógicos que se podrán deducir y otros imposibles, donde habrá que recurrir a las técnicas de memorización. Por ejemplo, si consultas un mapa para desplazarte de una ciudad a otra, habrá carreteras que ya conoces y tendrá sentido que tomes esas dadas su orientación, información lógica. Sin embargo, en determinadas partes del viaje, tendrás que memorizar pueblos o números de salida para cambiar de carretera. En estos casos, seguramente no lo podrás deducir y tendrás que memorizar. Contexto. En determinadas ocasiones, el contexto, las piezas de información que rodean a la pieza que queremos recordar, nos dan una serie de pistas o premisas a partir de las cuales ayudarnos a retener la pieza de información. En el ejemplo de la edad de una persona, si recibimos una lista de personas con su edad correspondiente y nos piden que la memoricemos. Como no las conocemos y el contexto no nos ayuda a deducirla, habrá que usar técnicas de memorización. Sin embargo, si esa misma lista de personas fueran conocidos nuestros, en base al contexto, apariencia física, años desde que los conocemos, amigos en común, podríamos deducir la edad. En ambos casos, la información bruta podría ser la misma, pero el contexto ser diferente. En un caso podríamos usar la lógica y en otro no. La misma información bruta, si va acompañada de un contexto apropiado o no, podrá ser modelada por la lógica o mediante técnicas de memorización. Antes de empezar a memorizar, conviene ver todo en perspectiva, en visión global, para establecer posibles enlaces, vínculos que nos puedan ayudar a aplicar lógica, en vez de directamente memorizar. Registros son la pieza más pequeña a memorizar. Es el grano más fino de la mnemotecnia. La información bruta la dividimos en una serie de registros. La división varía en función de cómo se agrupe la información bruta y esto depende de qué técnica y tabla de conversión. Pero calma, esto lo veremos después. Hay dos tipos de registros que se entenderán mejor luego con el ejemplo. Registros brutos son los grupos en los que dividimos la información bruta. Registros mnemónicos o procesados son los registros ya personalizados para ayudarnos en la retención. Aquí ya hemos aplicado nuestra tabla de conversión personal o correlación particular. Por ejemplo, si alguien nos da un número de teléfono móvil, en mi país son 9 dígitos. Habitualmente la gente lo divide en 4 grupos. Un primer grupo con los 3 primeros dígitos y 3 grupos de 2 dígitos cada uno, formando un total de 4 registros brutos, 3 más 2 más 2 más 2 más 9,
Para un número, información bruta de 9 dígitos. A estos 4 registros numéricos, para facilitar su memorización, podríamos aplicar correlaciones con los números resultantes. El primer registro coincide con la fecha de nacimiento de mi hijo, el siguiente el año en que me casé, luego mi número favorito, y el último registro coincide con el portal de la casa de mi amiga. De esta forma, en vez de memorizar números, recordamos fecha nacimiento hijo, año en que me casé, número favorito, portal casa de mi amiga. Así conseguimos 4 registros de los mnemónicos o procesados mucho más sencillos de recordar, pero sin ningún tipo de asociación entre ellos. Se dice que son registros débiles porque tienen poca retentiva. Maestros, expertos, genios, gurús o como queráis llamarlos, de distintas disciplinas y campos, entre otras capacidades, disponen en su cerebro de vastas colecciones de registros ya procesados, almacenados en su memoria, relacionados con su temática, lo que les permite razonar y resolver problemas de forma más rápida que otros, ya que no necesitan dedicarle mucho tiempo a transformar la información bruta a registros, porque tienen mapeos, conversiones directas o, como veremos más adelante, tablas de conversión que luego veremos. También los llaman casilleros. Los registros a nivel mnemónico son atómicos e indivisibles. Sin embargo, en el aprendizaje de cualquier disciplina, los registros entre ellos se interconectan de variadas formas, lo que nos permite entender un concepto o problema, o sea, aprender. Esta interconexión la realiza la inteligencia, por resumirlo básicamente. Pero es importante destacar este hecho para realzar la importancia de la memoria en el aprendizaje y de hacer acopio de registros relacionados con una temática para poder extraer conclusiones, sacar factor común de distintas situaciones. En el aprendizaje, a veces nos centramos únicamente en la inteligencia, cuando la memoria juega un papel igual de determinante. Con el paso del tiempo, verás que determinadas conexiones entre los registros cumplen patrones similares entre distintas disciplinas o temáticas. Por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, el ser bilingüe facilita la incorporación de un tercer idioma, el haber practicado determinados deportes facilitan aprender otros respecto de otras personas que nunca hayan practicado ninguno. Es como si hubieses modelado o captado el patrón por el que se adquieren esas habilidades. Anclas o anzuelos. Es el recuerdo, en forma de imagen, palabra o elemento, a través del cual vamos a desencadenar el proceso de recuperación de la información del almacén de la memoria. Es como el identificador del libro que le das al bibliotecario para que vaya al archivo a buscarlo. Si eliges mal este identificador, tu mente al buscar el recuerdo o registro, si usamos correctamente nuestra terminología, no podrá conseguirlo con eficacia. Aunque también se llaman anclas, creo que visualmente el término de anzuelo se ajusta mejor a la metáfora de lanzar la caña con el anzuelo, identificador, y traerse el pez, registro o recuerdo. Es como el hilo del que tiraremos para traernos toda la secuencia de recuerdos. De nuevo, nuestro ejemplo típico, el número de teléfono que nos da un amigo. Nuestro anzuelo debe ser nuestro amigo y lo debemos incluir como registro a memorizar en la serie de registros y se recomienda que sea el primero. De esta forma, en cuanto tengamos que llamarle, recuperamos este primer registro de nuestro amigo y su propia imagen tirará del resto de registros. El proceso lo veremos luego con más ejemplos detallados. Técnicas básicas. Las dos técnicas básicas de memorización son la visualización y la asociación. Son las técnicas de memorización más importantes e imprescindibles de la mnemónica. A partir de estas se construyeron las técnicas avanzadas que ahora introduciremos brevemente para extendernos luego. Básicamente, estas técnicas convierten información abstracta o compleja mediante la imaginación en registros o elementos. Contienen las siguientes características: imágenes concretas con elementos muy destacables, con una alta retención por parte de la memoria, implican a varios sentidos e implican a varias inteligencias múltiples. Visualización. La visualización es una de las técnicas básicas que consiste en visualizar lo que quieres recordar como si fuera una imagen, pero quedándote con los detalles principales. No es necesario recordar todos los detalles de la imagen como si fuera una foto, únicamente los trazos clave para recordar lo elemental. También podemos visualizar como si fueran dibujos animados o una secuencia de película. Para mejorar la capacidad de retención de esta técnica, visualización, se suele modificar algún detalle para llevarlo a lo absurdo o cómico. Por lo anómalo de la situación, el cerebro no puede generalizar y termina reteniéndolo mejor. Aunque podría valer recordar la escena tal cual la vivimos, a veces, como en determinados platos, hay que darle un toque distinto. Es necesario añadirle algunos condimentos para hacerla especial y distinta. Algo que consiga que esta escena la recordemos. Pero no nos adelantemos, ya lo veremos luego. Le dedicaremos un capítulo en detalle. Asociación. La asociación es otra de las técnicas básicas que consiste en asociar las distintas visualizaciones de los registros mediante una historia o cuento que los va enlazando uno con otro.
de tal forma que al recordar uno, al instante, te viene a la cabeza el otro, porque está ligado de una forma inequívoca con el elemento anterior. Así sucesivamente hasta terminar toda la cadena de visualizaciones de registros enlazados mediante la historia o el cuento. Al igual que procedíamos con las visualizaciones, al realizar las asociaciones solemos exagerar, llevar a lo absurdo, crear algo muy llamativo o distinto para que nos llame la atención, para que nuestro cerebro no pueda encasillarlo fácilmente y le obliguemos a reservar un hueco específico para él. Nuestro cerebro está entrenado para generalizar y encasillar, para hacernos la vida más fácil. Técnicas avanzadas. Estas técnicas avanzadas han sido desarrolladas y pulidas por expertos y genios a lo largo del tiempo desde hace muchos años. De hecho, alguna de las técnicas tiene su origen hace siglos. Algunas de las técnicas avanzadas son el Palacio de Lossi, personajes famosos, técnica del cuerpo, calendario eterno y muchas más. Todas estas técnicas serán parte de nuestra caja de herramientas de la memoria y a su vez del aprendizaje. Como cualquier profesión, cuanto mejores herramientas tengamos y más técnicas dominemos, seremos más productivos, mejores profesionales o nuestro desempeño será más efectivo y con mayor velocidad. Tablas de conversión. Son correlaciones o conversiones creadas de antemano para transformar los registros brutos de la información bruta en registros procesados. De esta forma, en el proceso de memorización, te ahorras el tiempo de crear registros con tu imaginación. Directamente recurres a tu base de datos o colección de tablas de conversión. Son conjuntos de datos almacenados que pueden ser recuperados posteriormente según la técnica mnemónica que se quiera usar. Por ejemplo, si tienes que memorizar el número 20, recurres a la tabla de conversión numérica y el 20 lo transformas en una nuez porque es su registro procesado. De otra forma, tenemos que recurrir a la imaginación. Si no lo has entendido, luego lo explicamos. Ten paciencia, queda poco. Imaginación es la capacidad o facultad para representar mentalmente imágenes reales o simuladas. La imaginación es el combustible de la visualización y asociación. Cuanto mayor imaginación tengamos, más sencillo será conseguir una visualización o asociación creativa y firme. Los niños tienen mucha imaginación y es porque no tienen ideas preconcebidas, no tienen barreras mentales, ni prejuicios, ni muchos modelos mentales establecidos. Les cuesta generalizar y etiquetar, lo cual les obliga a crear con mayor detalle. Los adultos habitualmente estamos etiquetando y generalizando para desenvolvernos de forma más eficaz en nuestro día a día. Visión global o vista de pájaro. Memorizar una pieza unitaria sin tenerla en cuenta en su contexto o grupo no tiene sentido y dificulta el aprendizaje al no poder dar sentido y cohesión a las distintas piezas unitarias entre sí.